el sistema penitenciario, no solo en México, anula identidades, ¿no? Anula los sujetos y también anula la cuestión étnica. Y cuando las personas de pueblos originarios, toda la carga histórica, toda la densidad histórica que llevan y son apresados, también les obligan a hablar en Castilla, o sea, por obvias razones, por el sistema, por el entorno, ¿no? Y entonces tienen que hablar en Castilla porque nadie de los custodios, de los abogados, defensores de oficio, habla lengua originaria en esos espacios, mucho menos los jueces. Hay intérpretes, ¿no? Hemos acudido a algunos juicios orales aquí en San Cristóbal, en donde está un intérprete, está el abogado, está el preso, y muchas veces los intérpretes no traducen exactamente lo que está diciendo el preso. Yo y mi primo Pedro, pues prácticamente no sabemos hablar nada. Sí sabemos, pues, pero a nuestra lengua, conforme a nuestra cultura, lo que conocemos, lo que es el campo y el maíz, las fiestas tradicionales, eso sí conocemos, pero no conocíamos las leyes españolas, ¿no? Las leyes españolas, cómo regía en esta ciudad, ¿no? Pues no teníamos conocimiento a nada porque nosotros éramos un pueblo diferente, dos lenguas muy diferentes, que no nos entendemos ni el uno ni el otro. En aquel tiempo, pues gracias a Dios, ahorita ya sabemos hablar un poco más o menos lo que es la lengua castellana, pero en aquel tiempo, pues éramos bilingüe, monolingüe. Hoy día somos minilingüe porque ya hablamos un poco el castellano y nuestra lengua materna. Entonces, en aquel tiempo, pues ahora sí que no hubo intérprete en el momento en el momento que de nuestra detención, o en el momento cuando nos presentaron ante el Ministerio Público, pues ahora sí que allí no tuvimos el derecho de hablar, no tuvimos el intérprete, no tuvimos traductor, y simple y sencillamente nos hicieron firmar en hojas blancas, sin saber cuál era el delito que nos estaban acusando. Escuché un ruido, volteé a ver, cuando me hice las manos arriba. Hasta ahí alcancé a ver, me tiraron al suelo, me golpearon, me torturaron desde el mismo instante. Pues perdí la conciencia, vaya. Perdí la conciencia, no sé qué lo que sucedió, ni sentí cómo llegué a la fiscalía. Y prácticamente nada, perdí la memoria completamente. Los golpes que recibí en mi cuerpo, incluso ya no los sentía. Cuando la mente bloquea, ya no sientes los golpes. O sea, solo sientes así como una palmadita y así. Pero después de 2 días o de 3 días, solo ves los moretones a tu cuerpo, ¿no? Me pregunto, ¿qué me ha pasado? Nos llevaron al Ministerio Público a declarar, ¿no? Y bajo la tortura nos decían algo en español, en castellano, pues. Pero más no entendía. Tú solo mueves la cabeza. O sea, ahorita yo sé que es mover la cabeza, pero tú solo haces así. ¿Hacemos así? Y todos decían sí. ¿Tú secuestraste? Hazte cuenta de decir sí. ¿Por qué lo hiciste? No sabíamos por qué. Entonces ya el Ministerio Público, ahí firmamos algunos documentos, ni sabíamos el contenido de todo eso. Y así fue como yo y los demás estuvimos presos. La población mayoritaria que llega aquí, pues fundamentalmente son celtales, tzotziles, choles y tojolabales. Entonces, los casos que hemos documentado, pues tiene que ver con que muchas veces a los casos, las personas, los pueblos que enfrentan la justicia mexicana no se les habla en su lengua. Aunque constitucionalmente nuestras lenguas originarias aquí en México tienen un rango constitucional, hay una Ley General de Derechos Lingüísticos que se aprobó en 2003. Ahí establece que cualquier espacio de impartición de justicia deberían haber intérpretes
No obstante, no ocurre así. Y si ocurre, muchas veces los intérpretes también están al servicio del sistema del Estado. Entonces hay una interpretación sesgada del testimonio que dan los compañeros. Mira, también casos que hemos documentado aquí es que voy a mencionar un caso. Una persona vino a denunciar la desaparición originalmente de su hijo y después de haberlo buscado lo encuentra en una casa de seguridad. Y cuando se encuentran, hablan en tzotzil y les prohíben hablar en tzotzil porque les exigen que hablen en Castilla para que el custodio pueda entender qué es lo que estaban hablando, ¿no? Y entonces ahí podemos mencionar casos y casos y casos en donde se presenta esa discriminación lingüística, una discriminación racial, étnica. Entonces está presente en las prácticas cotidianas de los agentes estatales. Bueno, en este caso, allá adentro, pues eso es muy diferente, afuera y adentro. Allá adentro, porque las autoridades penitenciarias no permiten hablar por lo mismo que hay personas que no entienden también la lengua. Entonces, en este caso, cuando las autoridades te escuchan hablar tu lengua, lo malinterpretan. Piensan que está uno planeando para fugarse. Por esa razón te discriminan y tienes que hablar a la fuerza el español, o sea, el castellano. Más cuando va uno al juzgado, porque ahí no hay traductor. Yo tuve un traductor que yo soy tzeltal y la traductora que tuve es tzotzil. Y el tzotzil, pues ahora sí que no conoce lo que es la lengua tzeltal, la cultura más que nada y el costumbre, los usos y costumbres, porque cada municipio son diferentes los usos y costumbres, es la cultura. En aquel tiempo, pues ahora sí que mi esposa, que siempre ella me visitó durante el tiempo que estuve recluido, pues sufrió bastante, porque en aquel tiempo, bueno, hasta ahorita pues ya habla más o menos, pero en aquel tiempo, pues ahora sí que cero español, cero castellano, pura lengua. Entonces, cuando llegan, y si les hablas en lengua, pues hazte cuenta que ellos no te escuchan, no oyen, te ignoran. Entonces, eso pues es lo que se vivía dentro de la cárcel. ¿Y tu mujer tuvo problemas para acceder a ir a muchas veces, mucho problema, porque ahora sí que cuando va una mujer indígena a visitar a su preso, pues ahí hay una revisión, te revisan todo si no llevas nada. Pero como es gente indígena, es una mujer indígena, entonces la discriminan a ver. O sea, te esculcan pues más que nada. Pero al saber que una gente indígena pues no tiene conocimiento de cualquier cosa, de otras cosas. Pero así las autoridades penitenciarias lo malinterpretaban y pues ahora sí que, ya ves que nosotros como gente indígena, mi esposa me traía pozol, me traía verdura, pero aún así no había acceso. Lo impidían las autoridades, no permitían el acceso del pozol, porque pensaban que ahí adentro se puede fermentar y se puede hacer en bebidas embriagantes, pues. Pero nosotros no somos ese tipo de persona, sino que simple y sencillamente el pozol nosotros la tomamos como alimento. Así es la gente indígena, así vivimos cotidianamente todos los días. Tomamos pozol y verdurita, esa es la comida de gente indígena. Pero allá adentro pues es todo eso, y llevaba cosas mi esposa, entonces esa es la que hacía enojar a las autoridades. Mi papá se enojó conmigo, mi mamá igual, porque pensaba de los delitos que nos imputaron, ellos pensaban que nosotros lo habíamos hecho. Mi mamá no quería ir a visitarme en la cárcel porque tenía pena. Bueno, uno es pena. Segundo, por el hostigamiento que hacen los custodios dentro del penal, ¿no? Una señora indígena que le diga, ven, te voy a revisar, para ella es una humillación. Un custodio que te toque los axilas, que le toque el pecho a una mujer, eso es humillación. Eso no es bueno. Y entonces, ¿cómo es el reglamento de la cárcel? Pues se tienen que someterse a esa revisión, ¿no? Hasta incluso se sacan la faja con que se amarra las naguas que ellos tienen o la falda que ellos llevan. Se quitan completamente y sacudirse si no llevan alguna cosa. Por ejemplo, las autoridades piensan que las visitas van a llevar armas.
droga y entre otras cosas. Bueno, y si escuchaban alguna cosa que ya no es común, o por ejemplo, si ya no es algo que dentro de la cárcel estás planeando decir otras cosas y que las autoridades que no le encuentren sentido, entonces sí te castigaban. ¿Por qué dijiste esa palabra? ¿Qué quiere decir esa palabra? Y tú tienes que dar explicaciones. ¿Por qué utilizas una palabra que no pueden entender a las autoridades? Eso es lo que hacían las autoridades penitenciarias. Y entonces aquí, históricamente, como pueblos originarios, hemos sufrido una discriminación racial desde el Estado. A partir de después de la Revolución Mexicana, viene una campaña educativa en que se había que educar a toda la población mexicana desde la lengua castellana, y entonces nuestras lenguas originarias quedaron subsumidas o anuladas. Anular una lengua también es anular la agencia de los sujetos. Y entonces muchos, desde ahí, digamos que ahí podemos tener un parteagua histórico sobre la discriminación racial y lingüística, pero eso tiene que ver también un origen histórico que tiene sus raíces desde la colonia, ¿no? Y entonces hay una discriminación y un racismo de Estado hacia los pueblos originarios históricamente instaurado desde la colonia y que todavía hoy en día se puede mirar. Exactamente, no entendíamos lo que es el castellano, ¿sí? Entonces, y pues ese es es como gente indígena. Por no saber hablar español, es un delito para la gente indígena, porque eso nos tocaba vivir a nosotros, ¿sí? Y es más, cuando ya ves que la gente indígena, por ser indígena, por tener una lengua, somos más discriminados, nos discriminan más. Y pues aquí hay gente que de mucha, o sea, es racismo, pues, porque solo cuando somos gente chaparro, indígena, y ya te humillan, pues, y eso es lo que nos toca vivir nosotros en aquel tiempo, en el 2007. Actualmente aquí en San Cristóbal o en cualquier lugar podemos mirar a personas, hombres, mujeres de pueblos originarios hablando su lengua, hablando nuestra lengua, vistiendo su traje y eso. Eso no quiere decir que hay una aceptación total de la presencia indígena en las zonas urbanas, sino todavía el racismo, la discriminación es constante. Así todavía podemos encontrar y escuchar que por parte de la sociedad hegemónica expresiones racistas hacia los pueblos, hacia nuestros pueblos, hacia nuestras lenguas, hacia los sujetos de los pueblos originarios, ¿no? Eso está vigente, no ha terminado, y así enfrentamos no solo la justicia, así enfrentamos el sistema educativo, así enfrentamos incluso la parte cultural, económica. Digamos que sistemáticamente hay también una negación de nuestras lenguas, aunque oficialmente está mencionado, enunciado de que nuestras lenguas tienen un rango constitucional, pero no ocurre así. Pero más sin embargo hay fronteras y colores que a la vez nos discriminan. Tu piel con la mía no es lo mismo. Pero habemos muchos hermanos que nos queremos sin distinción de los colores. Pero sí los gobernantes en nuestro pueblo, como en el mundo entero, sí discriminan. ¿Por qué? Más nosotros aquí en Chiapas, la lengua indígena es muy discriminada. ¿Por qué? Uno, por falta de estudio. Segundo, por no tener el mismo color. Tercero, por no saber, quizás por no saber seguir el mismo escuela que ellos siguen. Es por eso. Si una persona se levanta aquí a reclamar su derecho, a decir la verdad, a visibilizar todo lo que sucede alrededor de Chiapas o del mundo, lo encarcelan. Así como hoy estuve en una marcha en Platón aquí en el centro, porque un dirigente nuestro fue encarcelado por defender al derecho de los pobres, de los que trabajan, de los que luchan para sobrevivir cada día. Y eso al gobierno no le gusta. No le gusta cuando alguien crece. Quita un dirigente. ¿Por qué? Porque quita un dirigente para debilitar la lucha. Es una estrategia para ellos. Pero nosotros siempre decimos, el gobierno se equivoca.
cuando te trata de quitar algo en el tablero del ajedrez, es para reforzar más. Es para que el pueblo se levante. Es para que el pueblo diga, aquí estamos. Y cuando el voz del pueblo se une, llega a tener una potencia, pero grande, poderosísimo. Es como el temblor cuando pasa, se siente el movimiento que hace. Así es una voz cuando realmente, así es un pueblo cuando es indignado, cuando se levanta en lucha. En ese largo pues caminar que ya tenemos, bueno, decimos, no es tanto, pero son 28 años de fundación del Fraiba, así es como se le conoce comúnmente, Fraiba. Se ha regido específicamente por estar con los pueblos, ¿no? Ahí hemos aprendido pues también los modos y trabajos en la defensa de derechos humanos y ahora podemos sustentar y decir que ya no somos una organización que le da voz a los pueblos, sino que los pueblos ya tienen una propia voz y nosotros pues acompañamos y empujamos esos procesos de exigencia, de justicia y de reivindicación a los derechos que están reclamando de manera histórica y que se vuelven mucho más claros a partir del levantamiento zapatista en 1994, donde los reclamos estrictamente se contraponen a la política neoliberal del Estado que chocan directamente con las cosmovisiones de los pueblos originarios. Específicamente en todo su proyecto y horizonte de construcción de vida, ¿no? De sus formas de organización, formas de hacer justicia, de relacionarse con el mundo en general, ¿no? En este caso, el gobierno, pues ahora sí que todos los gobiernos, los gobernantes, los que han gobernado, o los que van a gobernar, o los que gobernarán, la ley lo dice bien, la ley, porque ya soy estudiante de ley. La ley es una impartición de igualdad de derecho, pero las que aplican son los que aplican mal. El gobierno solamente vela por su interés, no vela por el derecho de la gente. Por eso hay muchos delitos, muchos problemas que se están sufriendo en las comunidades, porque no hay justicia. No hay justicia por parte del gobierno. No hay aplicación de justicia. Lo que ellos quieren es el interés de ellos, solamente. Por eso hay hay muchos delitos que están impunes. Hay muchos compañeros que están desplazados y no ha habido una resolución. ¿Por qué? Porque el gobierno no le interesa. No le interesa, solo le interesan a ellos unos cuantillos, porque son unos cuantillos que se velan por sus derechos. Pero a los demás, por ejemplo a la gente indígena, pues son olvidados. Por eso aquí en Chiapas, la mayor parte aquí en Chiapas, la gente indígena, pues somos olvidados. ¿Sí? Pero somos olvidados por parte del gobierno, pero de la lucha no. Por eso mucha gente se organiza por defender nuestros derechos. Entonces, por parte del gobierno no hay justicia. Si no hubiera yo luchado por mi libertad, si no me hubiera yo defendido, pues allí estuviera. Entonces no hay justicia. Cuando yo salí, muchos reporteros me decían, muchos periodistas me preguntaban, ¿qué dices del gobierno? ¿Qué agradeces del gobierno? Y yo lo que dije, primero agradezco a Dios. El segundo, agradezco también al pueblo que nos apoyó en nuestra lucha, la que escuchó nuestra voz. ¿Y del gobierno qué dices? El gobierno solamente obedeció la voz del pueblo. Porque sin la voz del pueblo, el gobierno no hubiera hecho nada. Ahí estuviéramos presos. Desafortunadamente, la deuda que tiene el Estado mexicano no la quiere ni asumir ni responsabilizarse. Nosotros hemos documentado en este transcurso de los 28 años de nuestra fundación una serie de crímenes de lesa humanidad que van desde masacres como la cometida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, que fue una respuesta del gobierno por la contrainsurgencia, una acción de contrainsurgencia, ¿no? A partir de un plan llamado Plan Chiapas 94, salida del
del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, en donde se implementó en este territorio de Chiapas con el objetivo de exterminar al ejército, con el objetivo de exterminar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Eso dio como consecuencia esta masacre, que fue la punta del iceberg donde se da a conocer la contrainsurgencia, pero que ya estaba operando en otras zonas, en otros territorios de pueblos originarios, donde el ejército el Estado mexicano temía la expansión del EZLN, debido al impacto que sucedió al levantamiento, que fue de mucha simpatía, porque destapa pues, la marginación, pobreza y exclusión histórica que el Estado mexicano ha tenido a los pueblos originarios, ¿no? Y entonces ahí hemos documentado esta masacre, que es la masacre de Acteal, pero también una serie de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, cometidos en la región Tzotzil, la zona Altos, Celtal, en la zona norte, Chol, Tujolabal y Imam, ¿no? Donde se han cometido todos estos atropellos por parte del Estado mexicano, donde se crearon los grupos paramilitares, y que hoy en día pues siguen en impunidad, ¿no? Esto para decir solamente de la historia reciente de Chiapas, ¿no? Porque masacres se han cometido pues desde hace varias décadas, desde hace varios siglos, que han quedado en total impunidad, y se conocen algunas de estas, y todas estas dirigidas pues a los pueblos originarios, a los pueblos que son dueños de estos territorios, y que el Estado mexicano se ha sobrepuesto como una estructura en donde la ha querido exterminar, y donde ha querido prohibir su idioma, donde ha querido borrarlas con la iniciativa de decir que somos una sola nación, un solo pueblo, un solo idioma, siendo que pues lo que ha caracterizado a México y a Chiapas específicamente ha sido pues la riqueza de una diversidad cultural que ha convivido por siglos, ¿no? Yo estoy orgullosamente de seguir hablando mi lengua. Igual a mis hijos yo les enseño a hablar español y la lengua. Yo no me avergüenzo de hablar la lengua donde quiera que yo me vaya, y porque es mi lengua materna. Yo soy originario de Tenejapa y hablo tzeltal, y pues ahora sí que es una cultura, es un costumbre, y no debemos de perder. Al contrario, nosotros como gente indígena pues debemos de conservar más y reservar más nuestra cultura. Y estoy orgulloso de hablar y tener esta lengua. Sí. Fuimos voz a los que no tenían voz dentro de la cárcel. Fuimos mano a los que no sabían escribir dentro de la cárcel. Y fuimos visitadores de enfermos dentro de la misma cárcel, cuando ni las autoridades visitaban a un enfermo dentro de la cárcel. Ahí aprendí muchas cosas. Pues hoy aquí estoy, ya libre, después de vivir una injusticia durante 6 años y 54 días.